Bueno, qué cosa linda, ¿eh? Así como alguno de ustedes decía por allí, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo amanecer, escuchando estas palabras que nos animan, nos alientan, nos entusiasman, nos motivan tanto. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón, nos sacude, ¿eh? Podemos hacer un recorrido rápido, ¿no es cierto? Desde el último domingo, allí con ese encuentro de Pedro y Jesús, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto tengo que perdonar? Siempre. Y entonces empezábamos la semana con este desafío, ¿eh? Encarnar, hacer del perdón una realidad cotidiana, permanente en nuestra vida, sabiendo que es un camino que no es fácil, pero posible. Y además es camino de felicidad y es camino que nos lleva por el camino hacia el cielo, hacia esa eternidad deseada y prometida. Continuábamos con la experiencia de el lunes cuando alabábamos al Señor allí presente en esa entrega de amor en la cruz, la exaltación de la cruz. El día martes, la Virgen de los Dolores, aquella que sufrió y padeció por amor y permaneció de pie y por lo tanto nos deja un ejemplo a seguir y que ella como Madre de los Dolores nos conoce e intercede y pide por nosotros. Ayer, miércoles, ese texto tan lindo, el himno al amor, y veíamos como lo propio de Dios, allí donde está retratado Jesucristo el Señor, en esa carta a los Corintios que estamos leyendo en estos días, Pablo nos describe quién es Jesús y cómo es el amor y qué hace el amor. Hoy nos encontramos con este texto tan lindo, este felicísimo encuentro que tiene como distintas miradas posibles, como siempre, la palabra de Dios. Yo recojo algunas generales y por supuesto el eje central me parece del anuncio de esta palabra. Bueno, en primer lugar, nos relata este texto que un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. El relato lo acabamos de escuchar, no me detengo en ello, pero sí en este contraste, en este cómo alguien recibe a Jesús en su casa. El paralelismo sería cómo recibimos nosotros hoy en la comunión espiritual o en la comunión a Jesús en nuestra casa. ¿Qué disposición, qué actitud tenemos? Esto es lo que tenemos que revisar. Vamos confrontando, espejando nuestra vida con lo que la palabra de Dios nos va proponiendo. Entonces hoy podríamos, en algún sentido, mirar y empezar a pensar cómo recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Será que acaso estoy como más relacionado a este fariseo que acusa, que ve los pecados de los demás y no se da cuenta de lo propio? ¿Cómo recibe a Jesús? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Los hubo? Parece que no. Jesús mismo lo pone de manifiesto. ¿eh? Vos no hiciste esto, sin embargo ella hizo esto, mostró mucho amor. Hoy cuando comulguemos espiritualmente, vamos a tener la posibilidad de preparar el corazón. ¿Cuáles van a ser nuestros gestos? Fíjense que esta mujer pecadora no abrió la boca. Sin embargo, hablaron sus gestos de amor. Su amor en ella se hizo cercanía. Fue a buscar a Jesús y pasó todas las barreras. Se arrodilló, se tiró a sus pies, lloró y los ungió con ese perfume que tenía. O sea, no hay ningún gesto de estos, por insignificante que a cualquiera nos pareciera o nos pasara de largo, que a Jesús sí le pase de largo, porque a Jesús ningún gesto de amor, por pequeño que sea, le pasa de largo. Esto es lo que también el Evangelio deja traducir en este texto. Primer pregunta entonces, a ver, ¿con qué disposición yo te recibo hoy a Jesús en mi corazón?
Tal vez haya mucho para repasar en este sentido. Hoy diré devotamente, Jesús mío, te recibo en mi corazón. Sí, sí, pero parte de mi corazón está acusando, sentenciando, mirando las debilidades, señalando las flaquezas ajenas. ¿Y a Jesús? ¿Cómo lo estoy recibiendo? ¿Qué es lo que a Jesús le interesa? Un aspecto interesante para pensar. En segundo lugar, creo también este acercamiento de la mujer pecadora. Nosotros nos acercamos a recibir el perdón, en primer lugar, preparando un lindo, profundo examen de conciencia, pero perfeccionamos, diríamos así, ese arrepentimiento que tenemos a través del sacramento del perdón. Y entonces podríamos repasar también, ¿no?, cómo es esa parte fundamental de nuestra preparación para recibir ese amor perdonador, misericordioso de Dios en el sacramento. ¿Cuáles son los gestos que manifiestan que estoy arrepentido, que estoy dolido, ¿eh?, que sé delante de quién me vengo a poner? A esta mujer mostró mucho amor y por eso se le perdonó. Y es curioso porque Jesús ve en ella la fe, algo sobre lo cual hemos reflexionado durante tanto tiempo a lo largo de esta cuarentena. Es como que a Jesús la fe de los otros una expresión así fuerte, como que le arranca el perdón. Es tu fe, Jesús se asombra de las respuestas de fe. Es tu fe la que te ha salvado. No, como diciendo, no soy yo. Es tu fe la que te llevó a ponerte así de rodillas, derramar tu mejor perfume. Lo podríamos pensar nosotros, también de la misma manera. O aplicarnos, escuchar hoy con atención esto que Jesús le dice al fariseo llamándolo por su nombre. Simón, tengo algo que decirte. Pensaba muy tempranito hoy a la mañana, antes de las primeras luces. Cristián, hoy tengo algo para decirte. Por ejemplo, ¿es que en tu vida manifestás el amor que me tenés a través del perdón? ¿Es que te preparás para recibirme en cada Eucaristía como esta mujer? ¿Cuáles son tus gestos? Los concretos. ¿Y dónde crees que me tenés a mí para manifestar esos gestos? Entonces ya ven cómo la palabra va como haciendo eco y nos va haciendo ver más profundamente. Sentir dolor de los pecados, la humildad de esta mujer, su arrepentimiento. El tener, lo decíamos también en estos días, desde el domingo, ¿no es cierto?, reflexionando sobre el perdón. ¿Somos capaces de perdonar sin juzgar? ¿Somos capaces de amar al prójimo porque en primer lugar soy yo el que me siento perdonado y hago experiencia concreta de ese perdón de Dios? ¿Me doy cuenta de la grandeza del amor de Dios? Decía el último domingo, insisto hoy, para que aquellos que quieran como reflexionar un poco más acerca de este ser esencial de Dios. ¿Quién es Dios? Es aquel que ama perdonando y el que perdona amando. Y sobre estos dos aspectos centrales en nuestra vida de fe, tenemos que reflexionar, pensar, meditar, y acercarnos a Dios recorriendo este camino, no fácil, pero camino de felicidad que además nos lleva a la eternidad. Leer, por ejemplo, este texto tan lindo que ha escrito el Papa Francisco, el rostro de la misericordia, una bula escrita hace ya un par de años, el rostro de la misericordia. Reflexionar, pensar sobre el modo en el que encarnamos la misericordia en nuestra vida. Jesús viene a ser aquel que con sus palabras, sus gestos, sus actitudes, refleja el amor misericordioso de Dios. ¿Cómo reflejo yo el amor misericordioso de Dios en mi matrimonio, en mi familia, en el trabajo, en medio de mis amigos?
La misericordia es, dice el Papa Francisco, el amor visceral de Dios. ¿Es que acaso también es el modo en el que yo amo? El Papa nos recuerda en ese texto, ¿no es cierto? Qué triste constatar cómo se ha ido desvaneciendo en este mundo la experiencia del perdón. Qué triste. Entonces yo escucho eso y digo, ¿y yo cómo perdono? ¿Por casa cómo andamos? ¿Es el perdón en mi vida una experiencia cotidiana? ¿Me siento perdonado por Dios y por lo tanto en deuda también para con los demás? ¿Cómo es la calidad de mi perdón? ¿Es un perdón que está atravesado por el amor o es un perdón que se apoya en primer lugar en la justicia? Porque Jesús parece hacer otra cosa. El amor de Jesús se manifiesta no principalmente en la justicia, sino que el amor, el perdón es una experiencia atravesada por el amor. Lo decíamos ayer también. Entonces, como nosotros queremos ir acumulando tesoros en el cielo, hoy tenemos este día jueves 17 de septiembre. Señor, hoy quiero sembrar amor. Quiero sembrar, decía por allí alguna santa, ¿no? ¿Qué es sembrar amor? Es sembrar eternidad. Entonces no me importa la reacción del prójimo, si acepta, si no acepta, si lo merece, si no lo merece, porque para mí el punto de referencia es Dios y es el amor que Dios me tiene a mí. Y yo debo decir, ayer lo repetíamos, ¿no es cierto? El amor humano solo puede ser perfecto cuando lo enriquece el amor divino. Vivimos en el plano de nuestros amores. Señor, y yo quiero vivir en el plano de tu amor, pero no en el intelecto o al escuchar tu palabra solamente, sino que como esta mujer pecadora, arrepentida, como vos Jesús y otros tantos santos, yo también quiero hoy, jueves 17, encarnar tu amor a través del perdón. Y como sensatamente solo sé que tengo el día de hoy para amar y amar perdonando, bueno, que me vaya la vida, todos mis mejores esfuerzos en ello. Así es como me convierto en aquello que el Papa describe en esta bula, el rostro de la misericordia, que todos seamos misioneros de la misericordia. Se lo pedimos hoy juntos al Señor. San Pablo, en este capítulo 15 de la carta a los Corintios, va a entrar en un tema áspero para los griegos, porque los griegos, si bien creían en la inmortalidad del alma, vamos a decirlo así, no creían en la resurrección de los muertos, en la resurrección del cuerpo. Entonces, acá tiene todo un planteo en el que Pablo va a decir, miren, en el fondo todo se reduce al querigma. ¿Qué hizo Jesús? Padeció, murió, resucitó. Y de esto es como un breve credo. Somos testigos nosotros. Y empieza a señalar esta serie de testigos que califican. Lo que está por detrás, en el fondo, entonces, es que hemos sido destinados a la eternidad en un tiempo de muertes y despedidas cercanas. Me parece que es muy lindo esto de pensar que todos hemos sido destinados a la eternidad, y como lo decíamos también en estos días, desde la concepción ya hay un ser destinado a la eternidad, y esta vida forma parte como antesala de esa eternidad. La muerte no rompe la eternidad, ese deseo profundo para el cual Dios nos creó, creados para la eternidad. Entonces, si yo hoy quiero sembrar eternidad, escucho la palabra, la encarno en mi vida y la muestro a través de gestos, y que en ello vayan mis mejores esfuerzos. Los santos son aquellos que comprendieron bien este camino. Hoy la Iglesia hace memoria de San Roberto Bellarmino, este santo jesuita, nacido en el siglo XVI, en un momento complejo en la vida de la Iglesia, un hombre erudito, muy sabio, teólogo, enorme predicador, arzobispo, cardenal, que, bueno, dedicó su vida a predicar, a responder. Una de sus grandes obras son las así llamadas controversias. Ponía el plano de la discusión con argumentos profundos, concretos y claros.
San Francisco de Sales decía, él iba, no se movía en ningún lugar si no era con la palabra de Dios y con las controversias de San Roberto Bellarmino. Allí estaban como las respuestas para presentar claramente el concepto de la buena noticia, respondiendo a, en aquel momento y aquella época, el tiempo de la Contrarreforma, a los argumentos que los protestantes habían ido como con obras por escrito, cosa que todavía en aquel momento los cristianos no habían realizado y estaban como sin argumentos. Entonces San Roberto Bellarmino fue muy importante en aquella época, con sus escritos, con la coherencia de su vida. Escribió también un catecismo que fue a modo de preguntas y respuestas muy utilizado por la iglesia de entonces. Y ya sobre el final de su vida escribe un opúsculo, un librito muy lindo que se llama El arte del bien morir. Y lo que, entre pocas palabras, viene a poner por allí es que para morir bien hay que vivir bien. Entonces, uno va preparándose para esa partida, esa entrada en la eternidad como encuentro definitivo con Dios, sin angustias, porque como uno ha ido viviendo bien, pues morirá bien. Allí está, como para meternos de lleno en este tema. Bueno, le pedimos al Señor hoy, ya que hemos dado gracias por este nuevo amanecer, por estar vivos, que ese estar vivos, plenamente vivos, sea plenamente para amar como Dios nos ama, que no es otra cosa que a través del perdón.